Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la esperanza bienaventurada de verle muy pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Dios, por tener nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por aceptarnos como colaboradores y colaboradoras suyo en el programa de salvación de las almas. Gracias, Padre, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan, y le damos gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie La Praxis del Espíritu Santo. Y estamos con el tópico lleno del Espíritu Santo. Ya vimos cómo Bernabé fue lleno del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento hay una lista extensa de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Algunos casos nos restan, nos faltan. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, en Hechos capítulo 11, versículo 28, descubre que había un profeta llamado Ágabo que estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 52, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 19, los versículos 2 al 7 del libro de los Hechos, Pablo interviene con 12 hombres a quienes impone las manos, por quienes ora y también reciben la unción del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 21, los versículos 3 y 4, nos hablan de algunos discípulos de Chipre que fueron llenos del Espíritu Santo. Y una cita clásica es segunda carta del apóstol Pedro. Mire qué hermosura, qué pasó con los escritores bíblicos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Cómo dice la Biblia? Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los escritores de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿De quién estaban llenos ellos? Del Espíritu Santo. Hoy necesitamos trabajar con el Antiguo Testamento. Cuando la gente estudia la Biblia, piensa que la participación del Espíritu Santo fue solo en el Nuevo Testamento, que solamente se habla del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios y en las cartas de Pablo, que solamente el Espíritu tiene presencia en el Nuevo Testamento. Pero es todo lo contrario. Desde que la Biblia empieza a hablar del Espíritu Santo. Si usted lo mira bien, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en esa palabra Dios aparece el nombre Elohim. Y como hemos dicho en otras ocasiones, hay tres personas que llevan ese apellido. Está Rúa Elohim, Génesis 1:2, está Yahweh Elohim y está Bar Elahim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo.
está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4 al 7 del libro de Génesis aparece la palabra Jehová Elohim o Yahweh Elohim. Y en Daniel 3:25 está Bar Elohim, que es hijo de Elohim. Desde el versículo 2 de Génesis capítulo 1 aparece el Espíritu Santo. Y llama la atención la manera como el Espíritu aparece y reaparece. Mire su Biblia en el capítulo 6 de Génesis, el versículo número 3. Hoy vamos a hablar de personas que fueron llenas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice Génesis 6:3? Quien está hablando es el Padre Celestial y dice, no, ¿qué cosa? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mi pregunta, ¿aparece el Espíritu Santo en la creación? Sí. ¿Aparece el Espíritu Santo después del pecado? Sí. Y ahora está diciendo el Padre Celestial que el Espíritu Santo no contenderá para siempre con el hombre. ¿Quién habló a través de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién convenció a Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién convenció a la esposa de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién convenció a los hijos de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién convenció a las esposas de los hijos de Noé? El Espíritu Santo. ¿Se salvaron o no se salvaron? ¿Creyeron o no creyeron? A ver, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuántas personas entraron al arca? Entraron 8. ¿Y cuántos animales? ¡Qué vergüenza! Los humanos quedaron por debajo de los animales. Cuando el hombre o la mujer se aleja de Dios, cuando el hombre o la mujer no le cree a Dios, perdónenme los animales, ¿dónde nació Jesús? Y ese pesebre para quienes era. ¿Por qué el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, nació en un pesebre? Cuando leemos la Biblia, debemos pedir a Dios que nos unja con su Espíritu Santo. Porque la Biblia es la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. La Biblia no es cuestión de ser intelectual. Hay una declaración poderosa, 1 Corintios capítulo número 2. Vamos a leerla, por favor. 1 Corintios capítulo número 2 nos habla de la sabiduría que viene de lo alto. Pero hay una frase que aparece en 1 Corintios capítulo 2 que debemos tomar en cuenta. Leamos desde el versículo número 7. Ponga cuidado, por favor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? Mas hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios en misterio. ¿Sabiduría de quién? ¿En qué cosa? Usted preguntará, ¿qué es esto de misterio en la Biblia? La palabra misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser dada a conocer. Una verdad que debe ser conocida. Mi pregunta, ¿ha revelado Dios sus misterios, sí o no? ¿Sí o no? En San Mateo capítulo 13, versículo 11, Cristo le dice a los discípulos, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a los discípulos sí y a las otras gente no? Mi pregunta, ¿dejaron todos los discípulos para seguir a Jesús? ¿Siguieron a Jesús? ¿Acompañaron a Jesús? ¿Le creyeron a Jesús? ¿Dieron su vida por Jesús? Entonces a ellos les es dado. Sigue diciendo la Biblia, 1 Corintios capítulo número 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿cómo dice? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y qué dice ahora el versículo siguiente? Ponga cuidado. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué cosa? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mi pregunta, ¿eso fue verdad o no fue verdad? ¿Había mucha gente sabia cuando Cristo vino a la tierra? ¿Sí o no? Pero el Señor no aceptó a ninguna de esa gente, ni siquiera los buscó. Buscó gente común del pueblo, gente sencilla. ¿Cómo es posible que la sabiduría infinita,
¿Cómo es posible que la fuente del conocimiento escogiera a un Pedro o un Andrés? ¿Cómo es posible que se escogieran a un Juan, a un Jacobo? ¿Cómo se explica eso? Y rechazara esto. Mire otra vez, por favor, el versículo que acabamos de leer. Ponga cuidado. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice ahora? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Le hago una pregunta, ¿es profundo eso o no es profundo? A ver, ¿es profundo o no es profundo? ¿Es profundo o no es profundo? ¿Cómo se explica eso? Que los sabios no sepan. Hace algunos años empezamos a preparar una serie que se llama La praxis de la praxis. ¿Qué cosa es la praxis? Hemos dicho que praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. Recuerde que estamos hablando de la semana de qué cosa? La praxis del espíritu. Significa aprender haciendo, aprender de lo que hago. Praxis significa también una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Praxis también significa un proceso mediante el cual una teoría o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. No es algo solo intelectual, es más que intelectual, aterriza en lo práctico, en lo cotidiano, de manera que se cumple exactamente lo que dice el Señor Jesús: conocer, comprender y entender. Si usted conoce la verdad, si usted comprende la verdad, me explico, si usted recibe la información acerca de la verdad, si usted comparte la información acerca de la verdad, maravilloso, pero eso no significa que usted sea salvado, solo significa que tiene el conocimiento. Ay, mamá. Y ahora dice entender. Entender significa que usted vive la verdad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesús dijo que el Evangelio se predica, ¿por qué cosa dice? Por testimonio. Si no hay testimonio, no hay predicación, aunque haya muchas palabras y mucha argumentación. El peor fracaso del mundo de hoy en el cristianismo se llama la argumentación. La gente piensa porque tiene mucha información, tiene entendimiento, y todo lo contrario. Hay personas que mientras más aprenden, más orgullosas se ponen. ¿Es así o no es así? Y cuando hablan, hablan pensando que nadie sabe nada. Por favor, por favor, por favor. ¿Cuántos sabios escogió Jesús de este mundo? A ninguno. ¿Es así o no es así? ¿Significa que ser sabio es malo? No. Porque ¿quién era Pablo? Un tipo con un par de doctorados. ¿Lo aceptó el Señor? ¿Pablo vino a Jesús o Jesús fue a Pablo? ¿Y qué hizo el Señor Jesús cuando se encontró con Pablo? ¿Pero qué hizo primero? ¿De dónde lo tumbó? ¿Duele eso o no duele? A ver, ¿duele o no duele caerse de un caballo? Vamos a ser prácticos, ¿sí o no? ¿Le dio un estrellón del caballo o no? Cuando usted se cae de un caballo y cae al suelo, ¡pah! No me diga que usted se levanta sonriente, sonriente. Yo me caí muchas, bueno, no me caí, no, esa yegüita me tumbó muchas veces. Y yo feliz me caí, me da unos moretones duros. Pero el otro día, otra vez, y otro estrellón. Oiga, la mamá nada más me preguntaba, pero ¿y tú estos moretones que tú tienes? Y yo me reía y decía, la yegua esa siempre me tumba. ¿Y para qué te sigue montando? Mamá, es que tú no te imaginas lo bueno cuando uno va, mira mamá, cuando uno va, ahí es cosa linda. Y dice, a ella no le gusta que nadie le pase al frente. Y entonces los otros caballos grandes salen adelante y ella no le importa que yo le hable lo que le... Ay, Señor. Ella tiene que ir adelante, tiene que ir adelante. Y entonces me dice mi mamá, ¿y por qué tú no cambias de animal? Digo, no, a mí no me gustan los otros, son muy pesados, son pum, 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 pum. Y ella, no, mamá, es así, ran, ran, ran. Y tú vas corriendo, mamá, y tú te pones... Mi mamá apuntó mucho caballo. Dice, no me diga, y entonces me dijo, y lo gozamos, y el estrellón venía. Yo le hago una pregunta, ¿la vida es práctica o no es práctica? Jesús lo sabe también. Por eso vino y le preguntó a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero antes de hablarle le dio un estrellón, ¡patatán! Y en el suelo el tipo ahí, compadre, le quemó la pupila, salió ciego. ¿Es traumático eso o no es traumático? ¿Es traumático o no es traumático? No, pues el Señor Jesús también es traumático. Prepárese que si usted no entiende por la buena, dice, pues mi negro, te voy a llegar por otra manera también. Lea el Salmo 32 cuando llegue a su casa, que usted va a gozar con ese salmo. Hay unos verbos ahí maravillosos. Dice él, te haré entender, cosa linda, te enseñaré. Vaya, por favor, con un interlineal griego-español
y busque los significados, perdón, hebreo o español, porque eso está en el Antiguo Testamento, y usted verá cómo usted goza de la Biblia. Es lo mismo que le cuenten a usted lo buena que estaba una comida que usted comerse la comida. ¿Es lo mismo? Oiga, una vez, una actividad aquí, cosa linda, una campaña en la iglesia Quisqueya, cuando la iglesia estaba recién hecha. Invitaron a un predicador muy famoso que se llamaba Jorge Grieve, de Ayer, Hoy y Mañana, un programa de televisión. En ese tiempo, pues yo era un muchachón, era el director misionero y bueno, pienso que estaba recién comenzando a conocer a doña Esther. Andresito no soñaba ni aparecer por el horizonte. Y entonces se dio esa campaña que duró más de un mes. Y al final de la campaña pues se hizo un cierre muy, ¿me entiendes?, muy elegante. Y en un hotel que aquí se llama, no sé si aparece todavía, se llamaba Sheraton. ¿Sí existe el Sheraton todavía? Existe, muy bien. Allí se hizo un banquete, pero una cosa interesante, compadre. Ay, mamacita linda, carajo. Oye, había tanta comida buena que hasta majarete había. Y yo descubrí ahí una estrategia adventista que yo no sabía. Yo no conocía eso de banquete, de andar en banquete. En la universidad sí, se hacía el banquete de Navidad, el banquete de qué sé yo qué, pero era un banquete con todos los muchachos y las muchachas, pero este era un banquete aquí afuera. Oiga, cuando estamos todos comiendo, compadre, era un buffet, usted podía servirse las veces que usted quería y comer lo que usted quisiera. Por ventura hubo una buena parte de la gente que se confundió de fecha y no fueron. Oiga, cuando llegamos nosotros que había 4 por 1, cuánta alegría, compadre. Cuando terminamos de comer, cosa linda. Ay, mamá, aparecieron unas damas con unos carterones, cosa linda. Y era, mete el carterón, mete la cartera. Y no me dice, pero ven acá, ¿y esto se vale? Claro que se vale, nosotros pagamos esta comida. Le hago una pregunta. ¿La vida es práctica? ¿Sí o no? Sí. Pero es más interesante cuando usted descubre que la vida es práctica. ¿Qué fue lo que dije? Práctica, porque la práctica es solamente la ejecución de una acción. Pero la praxis es la ejecución de una acción que se vive. ¿Ha visto usted, por favor, una madre recién parida con un bebé en los brazos y dándole el pecho? A ver, ¿sí o no? ¿Eso es una práctica o una práctica? ¿Le está dando su propia vida? ¿Ama a ese bebé, esa mujer? ¿Está pegada a su bebé? Una cosa linda. Eso es lo sabroso de la vida. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Pero un cristianismo desabrido, sin sazón. ¿Qué cristianismo es ese, por favor? Y la gente se da cuenta cuando usted tiene un cristianismo sin sabor. ¿Es así o no es así? Pero qué lindo cuando usted lo vive. Llamó a la mujer desde su oficina en la universidad y le dijo a la directora del programa, un programa de radio en cierto lugar del mundo, mire, yo estoy interesada en hablar con el evangelista que presenta los temas por la mañana. Deme su teléfono que lo voy a llamar. La persona le respondió, no, yo no le puedo dar su teléfono, deme usted el suyo. Como no, mire, mi teléfono, soy la autora fulana de tal, decano de la facultad tal, de ratatata, universidad tal, dígale que me llame. Más que una petición, era casi una orden. Llama la directora del programa al evangelista y le explica. Y le advierte, esa señora dijo que ella es atea, que no cree en Dios ni en el diablo, ni cree en religión, ni cree en Biblia, ni cree en predicador, ni cree en nadie. Y yo empecé a reírme. Y digo, pero ¿cómo está yendo un programa si no cree en nadie? Dice que tiene 2 años yendo el programa toda la semana. Digo, ¿qué atea mi madre? Bueno, pues tomé el número, lo puse por ahí y comencé a orarle a Dios. Señor, cuando usted me diga que la llame, la llamo. Si no, no la llamo. Y llegó el día, y ese día se me ocurre y la llamo. Cuando la dama levanta el teléfono, responde, diga. Yo me río y ella como que medio se molestó más porque el tipo se está riendo. Y vuelve y me responde, diga por favor.
Le digo, mire, ¿usted es la doctora fulana de tal? Sí, sí, soy yo. Ay, se me comenzaron a calentar los motores porque tengo un pequeño problema. Número 1, no me gusta que me den órdenes. Y número 2, tampoco me gusta que me hablen mal. Si usted quiere prueba y usted verá lo que le va a pasar. Con una sonrisa yo me voy y no le hago caso para nada. Pues no somos animales. ¿O somos animales? Le digo, mire, mi nombre es fulano de tal, del programa de radio tal. Usted llamó, dio su nombre y un número de teléfono y me dijeron que la podía llamar. Si no es un buen momento, por favor, discúlpeme. No, espérese. ¿Usted es fulano de tal? Sí. Sí. Oh, por favor, discúlpeme. Discúlpeme, es que usted entenderá cómo es la vida en la universidad, lo que pasa con los estudiantes. Digo, la entiendo, la comprendo. Vuelvo otra vez al principio. Dígame cómo le puedo ayudar. Ay, pastor, yo quiero hablar con usted. Yo tengo 2 años oyendo el programa de la radio sin fallar. Pero déjeme decirle una cosa. Digo, dígame. Yo no creo en Dios. Yo soy atea. O salida, o vasita. Conmigo que atea y no cree en Dios. Y oye un programa por 2 años. Y empecé a reírme. Ella se rió también. Dice, yo no creo en mis religiones. No creo en pastores, no creo en la Biblia. Yo no creo en nadie, en el diablo ni en los demonios. Yo no creo en nadie. Y yo le dije, oiga, qué interesante, ¿no? Y entonces le repetí su título. Doctora, qué interesante que usted no cree en nadie y tiene 2 años oyendo un programa de radio. ¿Cómo es eso? Dice ella, bueno, la cuestión es que se lo voy a decir ahora. Yo no creo, pero un día me encontré con este programa y oí. Y dije, no, esto no puede ser. Y el siguiente semana oí otra vez. Digo, no, yo no lo puedo creer. Y después de 6 meses oyendo los programas, dije yo, es que todavía no lo creo. Y pasé 1 año y todavía no creía. Y pasó el otro año y dije, no, yo tengo que llamar a este tipo y preguntarle a ver si es verdad que estoy así o quiero. Y entonces me dice, yo no creo, es verdad que yo no creo. Yo ni creo ni quiero creer, pero yo quiero creer. Digo, bueno, pues esta tipa no está bien, ¿no? Esta no está bien. Y entonces dice ella, yo quiero creer, pero yo quiero creer así como cree este predicador. Porque se le ve cuando hace sus historias, cuando lee la Biblia, que ha creído de todo corazón. Y dice ella, así es que yo quiero creer, de todo corazón. Y ver y contar las cosas que he vivido. Pero creer por creer, yo no quiero creer así. Dije, bueno, perdóneme lo que le voy a decir, doctora, pero ya usted cree más que mucha gente. Porque no todo el mundo aguanta 2 años de programa. Y usted está oyendo el programa todos los domingos. Sin fallar. Oiga, esos domingos a las 8 de la mañana. Levantándose tan temprano para ir a un programa y volver a echarse otra pavita, como dice. Entonces, ¿ya usted cree? No, pero que yo, déjese de cuento. Ya usted comenzó a creer. Mi pregunta, ¿estaba creyendo la mujer o no estaba creyendo? Pues si usted no cree en una cosa, usted la manda y se acabó eso. Entonces, a mí me gusta la Biblia por eso. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Mi pregunta para usted, ahora vamos a tener que echar un sprint, como dicen los corredores. Mi pregunta para usted, le pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿le gustaría creerle a Dios? Amén. ¿Sinceramente? Entonces, vámonos al Antiguo Testamento por un ratito y vamos a viajar en el Antiguo Testamento y descubramos al Espíritu Santo llenando a la gente en el Antiguo Testamento. Uno de los temas más apasionantes de la Biblia es la vida y la obra del Espíritu Santo. Satanás se ha encargado de que la gente no estudie al Espíritu Santo, ni lo conozca. Es más, ni se mencione. Porque él sabe que aquí y ahora hay una persona todopoderosa con nosotros y en nosotros, y se llama ¿cómo? El Espíritu Santo. Cuando usted comienza a leer la Biblia, mire qué cosa linda. Aquí comienzo mi carrera. Génesis capítulo 41, versículo 38. ¿Conocen la historia de José, el hijo de Jacob? ¿La conocen o no la conocen? ¿Dónde estaba esclavo José? En Egipto. ¿En la casa de quién? De Potifar. ¿Cómo llegó allí? ¿Quiénes lo vendieron? ¿Lo vendieron por bueno o por malo?
Ese era bueno para nada, perdonen. Ese era un bueno para nada. ¿Recuerdan que lo que hacía era ir a hablar con los hermanos y venir de chismoso con su papá? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y el papá le compró una túnica de muchos colores. ¿Y qué hizo él? Fue a lucirse. Los hermanos dijeron, a ti te vamos a arreglar nosotros. Y lo vendieron. Y ese muchacho, José, llegó a Egipto como esclavo. Se consagró a Dios, llegó a la casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? El capitán de la guardia del faraón. Y en la casa de Potifar, Potifar descubrió que José era fiel a su Dios y que Dios lo bendecía. Llegó un momento donde todo lo que Potifar tenía estaba en las manos ¿de quién? De José. Y Dios prosperaba todo lo que José hacía, ¿sí o no? Pero llegó un momento de la historia donde el demonio se atravesó. Y hubo un personaje en la casa de Potifar que quería que José la administrara también. ¿Quién era? La mujer de Potifar. ¿Y qué dijo José? Jamás haga yo tal cosa que peque contra mi Dios. Todo lo que mi Señor tiene está en mis manos, pero a ti te ha puesto aparte. La cosa se puso tan difícil que la doña le fajó a José y tuvo que salir corriendo. Acusó a José delante de su esposo. ¿Cuánto valía un esclavo para un amo? Nada. ¿Qué hizo Potifar con José? Lo metió a la cárcel. ¿A cuál cárcel? A la cárcel de Faraón. ¿Quién era el jefe de la cárcel? El jefe de la guardia. ¿Quién era el jefe de la guardia? Potifar. ¿A quién pusieron como administrador de la cárcel? A José. Y entonces Jehová iba cumpliendo su plan. Una pregunta para usted. Si usted quiere tener éxito en la vida, ¿tiene que capacitarse bien? A ver, ¿sí o no? Sí. Hay mucha gente que quiere tener un lugar arriba, pero no se preparan. Si usted no se prepara, prepárese que usted tiene un lugar abajo. ¿O no? Sí. Unos niños llegaron, unos jovencitos llegaron donde un juez a quejarse. No vale la pena. No vale la pena. ¿Qué es lo que no vale la pena? Tanto sacrificio, tanto estudio, tanta cosa. Y mire cómo está el mundo lleno de profesionales. Y él se rió. Dice, queridos, en la cima siempre hay espacio. ¿Entendieron? ¿Cómo es la cosa? En la cima, abajo no hay quien se mueva de tanta gente que está en el medio. Pero arriba siempre hay espacio. ¿Se preparó José? ¿Se consagró a Dios? ¿Caminó con Dios? ¿Fue fiel a Dios? Y en el momento de la prueba de la mujer de Potifar, ¿qué dijo? Jamás peque yo contra mi Dios. En la cárcel, ¿a quién le metieron preso? Al panadero, al copero del faraón. ¿Tuvieron sueños? ¿Le reveló Dios los sueños a José? ¿Le explicó los sueños a estos dos caballeros? ¿Se cumplieron los sueños, lo que José dijo? ¿A quién le arreglaron? ¿A quién lo colgaron? Al panadero. Parece que estaba medio gordito y lo engancharon, lo ahorcaron a los compadres. ¿Y al copero qué le hicieron? Lo restauraron en su puesto. ¿Se acordó el copero de José? Sí, aquí lo agarré, ya cayeron en la trampa. Cuando el faraón tuvo sus sueños, sus dos sueños, aquellos sueños de la vaca gorda y la vaca flaca, la espiga fea y la espiga bonita, y lo dijo delante del copero. ¿Qué dijo el copero? Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. ¿Le habló de José? ¿Vino José a la corte? Y ahora viene lo hermoso. ¿Le explica José los sueños a Faraón? ¿Era José un tipo inteligente y sabio? ¿Cómo usted lo sabe? José sabía demasiado. La solución al problema del Faraón era José. Señores, usted tiene que ser manso, pero no menso. Tiene que ser sabio. ¿Y qué dijo Faraón? Capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿qué cosa? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién estaba lleno José? Pregunto, ¿estuvo presente el Espíritu de Dios en Génesis 1:2 cuando estaba Dios creando todo? Sí. ¿Estuvo presente en Génesis capítulo 6, versículo 3, hablando a través de Noé? Sí. ¿Estuvo presente en José ahora en la corte de Faraón? Sí. Entonces ha estado presente desde el principio. Si usted no vive una vida como Dios quiere, como Dios manda, de excelencia, no hay problema de Dios. Es que a usted le hace falta poner un poco más de interés en llenar su vida con el Espíritu Santo.
¿A quién le dan el Espíritu Santo? ¿A los morenitos nada más? ¿O a los blancos? ¿A los amarillos? ¿Para cuánto está dispuesto el Espíritu Santo? No importa que seas rico o pobre. No importa que sea un esclavo. ¿Era esclavo José en ese momento, sí o no? Sí. ¿Y a dónde le llevó el Espíritu de Dios? Desde esclavo, ¿a dónde lo subió? A primer ministro. ¿Quién era más fuerte que José? El faraón. Mi pregunta entonces, ¿quiere Dios levantarlo a usted? ¿Hacer maravillas con usted? Entonces, procure llenarse con el Espíritu Santo. ¿Es la historia de José una historia real o es un cuento? ¿Es real o es un cuento? ¿Es un cuento real? Es una historia real. No es un cuento. En estos días pasados estaba mirando. Me gusta el asunto de la historia, las ciencias sociales. Pasé algunos años estudiando y enseñando. Y dicen que algunos arqueólogos descubrieron la casa de José. Y qué hermoso el palacio donde José vivía. Y algunos paredes, algunos asuntos que demostraban que esa era la casa de José. ¿Han oído este nombre en la Biblia? Bezaleel. ¿Quién fue ese tipo? Oiga qué cosa linda, oiga qué cosa linda. A mí me fascina la Biblia porque es la palabra de Dios. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3. Mire cómo lo dice Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Éxodo 31, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice el 1? Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice Dios ahora? Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué cosa dice ahora? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Mi pregunta, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. ¿Qué le está diciendo? Que él llenó a Bezaleel con el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿está presente el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Moisés dice en el capítulo 35, mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 35, versículo 30 y versículo 31. Moisés ya da el testimonio de lo que Dios le había dicho. Versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice Moisés? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué cosa? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Está repitiendo las palabras de Jehová, sí o no? Sí. ¿La está repitiendo, sí o no? Sí. ¿Le gustaría a usted que Dios le llenara con su espíritu y le hiciera más sabio, más inteligente, más capaz? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó a su ministerio? Pregunta de examen. ¿Cuántos años tenía? 80. ¿Cuántos de ustedes tienen 80 años? Me sacan a la amiguita. Ella no, con ella no se metan. Aquí hay una muchacha que ha sido una inspiración para todos nosotros. Esa muchacha tiene 29 años y usted cree que tiene 92. Usted la ve y es una muchacha de 29, pero ella dice que tiene 92. ¿Entendieron? Es una niña que está aquí muy elegantemente vestida, con una melena muy elegante, plateada, hasta se tiñe el pelo. ¿Usted puede creer eso? Y mire qué elegante se viste. 29 años y dice que tiene 92. Y dice, pero déjeme de cuenta, déjese cuenta. Cosa linda. 92 años. ¿Nadie tiene 80 aquí? ¿Hay alguno de 80, por favor? Nadie más. Bueno, usted ganó 80. ¿Cuánto tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80. Según Moisés, ¿para qué sirve una persona de 80 años? Según Moisés, sirve para morirse. Salmo 90, vamos a leerlo.
Vamos a leerlo. Mire qué cosa linda. Para Moisés ya el asunto se había terminado. Ya estaba cerrando su capítulo. Y las frases que él dice no son para menos. Dice Moisés. Pobre Moisés. No estaba muy contento, ¿no? Ya él dice, ya aquí se acabó todo. Capítulo 90, versículo 10. Dice, ¿cómo dice? Los días de nuestra edad son, ¿cuánto? 70 años. Y si en los más robustos son, ¿cuánto? 80 años. Con todo, dice Moisés, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. ¿Y qué dice él? Y volamos. Mamacita linda, caramba. Esas son las palabras de un hombre de 80 años. ¿Y qué dice el versículo 12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué cosa? Que traigamos al corazón. ¿Qué cosa? Sabiduría. Según Moisés, ¿qué le quedaban? Días. Si la edad son 70 y los más robustos son 80 y él tiene 80, ¿qué es lo que le quedan? Días. ¿Y quién aparece justo cuando le quedan días? Qué cosa linda. Viene papá de él y le dice, oye Moisés, sí, necesito que me ayude con una misión. ¿A mí? Sí. ¿Cómo así? Vamos a Egipto a liberar a mi pueblo. Un viejo de 80 años. Me imagino a Moisés riéndose. ¿Cómo es posible? Yo le pregunto, ¿Dios es todopoderoso? ¿Dios es todopoderoso? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Es Dios el Shaddai? ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué vive derrotado como si tuviera 90 años cuando apenas está comenzando a vivir? ¿Qué le pasa a usted? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Aceptó Moisés el desafío? Me gusta cuando él le dice a Moisés, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué tiene Moisés en las manos? Vamos a decir un palo. ¿De qué sirve un palo contra el ejército más poderoso de la época? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un palo en la mano del ejército más poderoso de la tierra? El filósofo allá, una filósofa, ¿verdad? Cosa linda. ¿Llevó Dios a Moisés a Egipto? ¿Venció Dios al faraón de Egipto y a todos sus dioses? ¿Lo venció o no lo venció? Mi pregunta para usted, ¿cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus miedos? Usted no tiene 80 años. La doñita tiene 92 y usted tiene que hablar con esa muchacha. Usted se maravilla como esa muchacha habla. Y mira por aquí de que paseando en Semana Santa, compadre. Cosa linda, mamacita linda. Dando su paseo y después voy a tal sitio, y después paso por Alabama y entonces voy. Digo, pero esta muchacha es una romántica porque mira, se la pasa paseando con 29 años. Estoy estirándola al revés, mi amiga. Y yo le hago la pregunta, ¿nuestro Dios es maravilloso o no es maravilloso? Veamos cuáles son sus miedos, cuáles son sus terrores, cuáles son sus temores. El 98% de las cosas que le preocupan a usted son infundadas, no son ciertas, se la inventa usted mismo. Usted tiene un Dios que es todopoderoso. Llegó Moisés a Egipto, se encaró con Faraón, habló con Faraón, se encerró Faraón, comenzaron las pruebas y las dificultades. ¿Y quién al final salió delante de ese pueblo tan numeroso? Moisés. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿Le gustaría como Moisés estar llena del Espíritu Santo? ¿Estar lleno del Espíritu Santo? Es un buen momento para leerlo y terminar, porque veo que usted no tiene cuadro de irse, pero hay que irse. Mire qué cosa linda, Números capítulo 11, mire qué cosa linda, Números capítulo 11, versículo 16. ¿De quién estaba lleno Moisés? ¿De quién debería estar lleno usted y debería estar lleno yo? Del Espíritu Santo. Números 11, 16. ¿Qué dice la Biblia? Números capítulo 11, versículo 16. Una pregunta, ¿verdad que la Biblia es hermosa? ¿Es hermosa la Biblia? ¿Es maravillosa la Biblia? Me gusta porque hasta los ángeles se sonríen cuando uno estudia la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Capítulo 11, versículo 16. ¿Qué dice el verso 16? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Y qué dice ahora?
y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Qué le promete? Tomaría de su espíritu para ponerle en 70 ancianos. ¿A usted le gusta el chisme? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Mire la situación ahora. Así suena lindo. Pero pregúntese, ¿qué estaba pasando con Moisés? La enfermedad del siglo. Estaba padeciendo la enfermedad del siglo de ahora. ¿Quién hay un hombre quejándose? Gonzalito, cosita linda, carajo. Hay un chin de psicología ahora. Capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría el que mama, la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo el pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo ese pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. ¿Estaba deprimido el tipo? ¿Estaba deprimido o no estaba deprimido? ¿Sí o no? Compadre, estaba caliente. ¿Y qué dijo papá Dios? ¿Lo regañó? No. Déjeme terminar con una historia para que usted quede con deseo de seguir. Y entonces así yo me voy. Un día me llama la esposa de un amigo que aprecio mucho. Y entre llanto y sollozo me dice, ay pastor, su amigo se está muriendo. El tipo tenía una depresión tan fuerte que no se levantaba ni de la cama. No quería comer, no se quería bañar, estaba acabado. Y entonces me explicó lo que estaba pasando. Yo le escuché. O una pregunta, ¿es un problema la depresión hoy día en el ser humano en el mundo entero? ¿Hay mucha gente deprimida? ¿Estaba deprimido Moisés? ¿Sí o no? Y cuando ella terminó de decirme lo que estaba pasando con mi amigo, le dije, déjame saludarlo. Y fue con el teléfono en la mano, y él estaba tan deprimido que ni el teléfono lo quiso agarrar nada más. Dijo, mi amigo, cosa linda, así tan linda. Mi amigo, digo, ¿cómo está mi amigo? Ay, aquí estoy, así tan linda. ¿Le pega duro la depresión a mucha gente? ¿Le pega duro o no le pega duro? El tipo estaba completamente acabado, estaba en la lona. Le digo, mi amigo, ¿quieres salir de esa situación? Ay, sí, pastor, por favor. Mi negro lindo, mamá. Y dije, ok, llamen a fulano de tal y dígale que le lleve una copia completa de la serie ¿Conoces a Dios? Y le dije a la esposa, y tú fulana, pónmele para empezar un sermón de eso cada 2 horas. Y en la tarde, repítele la dosis. Y en la noche, llévala a bañar. Al otro día, repítele la dosis. Un sermón cada 2 horas. Y al mediodía, ponlo a comer. Porque en la tarde, el tipo se va a levantar de la cama. Yo le hago una pregunta a usted. ¿El Dios que creemos es todopoderoso o no es todopoderoso? ¿Se deprime la gente buena? ¿Quién era Moisés? Moisés era tan privilegiado que el mismo Dios dijo, a los profetas yo le doy visiones y le doy sueños, pero mi siervo Moisés, no. Cosa linda, mamá. Hablo cara a cara con él. Y el tipo se deprimió. Agárreme ahora. Agárreme. El que habló cara a cara con Dios se deprimió. ¿Sí o no? Mátame, yo quiero que usted me mate, Señor. Yo no aguanto esta cosa linda, papá. Mi papá Dios lo oyó y lo oyó. Mi papá Dios es tan hermoso. Ay, si lo conociéramos. Amigo, comenzó el tratamiento, compadre. Se aceleró la curación porque ¿conoces a Dios? Me llama la esposa y me dice, ¿usted puede creer que ya el hombre se bañó? No me diga. Y le entró aquí esta cuestión.
Al tercer día estaba en su oficina, en su proyecto, en su asunto. ¿Dios es todopoderoso o no es todopoderoso? Yo le pregunto a usted, ¿quiere darle todo derecho legal espiritual a Dios para que envíe su Espíritu Santo y rompa todas sus cadenas? Una pregunta. ¿Qué usa el Espíritu Santo para romper las cadenas? ¿Le gustaría saber eso? Sí. Venga mañana. No, se lo voy a leer ahora. Para que usted no diga que le estoy jugando raro. Efesios capítulo número 6. Mire qué cosa linda. La Biblia es hermosa. Efesios capítulo 6. Le hago una pregunta y sea sincero con usted mismo o con usted misma. No tiene que ser sincero conmigo, yo no sé quién. Pero déjeme hacer una pregunta sinceramente. ¿Usted se ha enamorado alguna vez de verdad? Compadre, si usted no se ha enamorado, usted está flojo. Oiga bien la pregunta. ¿Se ha enamorado alguna vez de verdad? Recuerde que hay una cosa que se llama infatuación, que es la falsificación satánica del amor. Pero recuerde que hay una sola definición para la palabra amor. La definición es: Dios es amor. El amor es Dios. Hay diferentes tipos de amor, pero al final todo termina en una sola cosa. Si usted no tiene ni conoce a Dios, perdóneme, usted no ama. Como decía la canción, usted lo que hace es que quiere. Y la canción decía, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Si usted no tiene a Dios en su corazón, si usted no se ha rendido a Dios, si usted no es guiado por el Espíritu Santo, perdóneme, infatuación. Pero cuando usted conoce a Dios, cuando usted camina con Él, cuando usted se ha acercado a Él y le cambia ese corazón tan egoísta y tan malo, entonces Dios le da un nuevo corazón. Me gusta como Él dice, un corazón de carne. ¿Le gustaría a usted un corazón de carne? ¿Dado por Dios? Efesios capítulo 6. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué dice ahora? Y la espada del Espíritu, ¿qué es qué cosa? ¿Qué cosa es la espada del Espíritu? Pues la palabra de Dios puede romper todas las cadenas que haya sobre la vida suya. Siga estudiando la Biblia. Por eso me fascina la Biblia. Y he visto tantos milagros y maravillas como usted no se puede imaginar. Porque cuando la Biblia penetra en la mente de la gente, cambia y transforma todo. Termino con esta pregunta. Repito, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga con su palabra bendita, con esa espada santa y le rompa todos esos muros de separación, todas esas cadenas, todas esas cosas que le acaban la vida, todos esos programas extraños, y pongan usted un cántico nuevo? ¿Se atreve usted a decir que sí? Póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, todos, Señor, hemos dicho sí. Le damos todo derecho legal y espiritual sobre nuestra vida para que el Espíritu Santo venga y con su espada bendita rompa todos estos programas malsanos que nos destruyen la vida. Que el Santo Espíritu venga y programe de nuevo nuestro cerebro con su palabra santa. Y como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.